Buenas tardes, nos encontramos con el licenciado Dr. Osvaldo Méndez, rector de la institución educativa Los Fundadores del municipio de Mesetas en el departamento del Meta, y nos va a colaborar esta tarde con conocimiento del orden y ordenamiento político que rige la legislación educativa. Osvaldo, ¿cómo se encuentra? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por colaborarnos. Vamos directamente a las preguntas. Primero, ¿cuál es el principio del cual se basa la legislación educativa colombiana, incluyendo la Constitución? ¿Cuál es ese principio? El principio en el que se basa es fundamentalmente sobre el derecho que tiene cada ser humano a educarse gratuito, en forma gratuita. El Estado debe garantizar que todas las personas reciban ese tratamiento de ser educados bajo un sistema y pues teniendo en cuenta eso para poder generar que ellos creen esa cultura propia, comenzando desde la casa. El Estado debe garantizar y propender para que ellos cada día pues, puedan adquirir nuevos conocimientos, pero que sean estructurados. Eso es fundamental para llegar a así. Se dice que cada día, si ellos adquieren mejor conocimiento, cada día pueden integrarse más fácil a la sociedad y generar para la construcción de paz. Y eso es fundamentalmente lo que se busca. Muy bien. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Usted sabe cuál o identifica cuál es el artículo de la Constitución que establece que la educación es un derecho y un servicio público? Sí, está regido en la Constitución Política, el artículo 67 habla de que el Estado como tal debe garantizar la educación. Eh, También se habla algo en el artículo 68, pero ya es sobre impartir la educación como tal. El artículo 67 es el que básicamente reglamenta la Constitución. Muy bien. Vamos a hablar sobre los tratados internacionales. ¿Conoce algún tratado internacional en el que haya participado Colombia y en cuyos compromisos se reflejan las políticas de las normas educativas del país? Sí, hay varios tratados, uno de ellos es el de la OCDE, es uno de los más recientes, en el cual aparece sobre la educación inclusiva y habla, como ese es la OCDE, sobre los sistemas económicos. Entonces ahí entra gran parte de la educación, lo que tiene que ver con educación, reglamentar la educación rural. Básicamente yo también estoy en la parte urbana ahorita, pero yo trabajo en la parte rural y están convenios con la OCDE, hay tratados con la UNESCO. Colombia participa de la UNESCO en varios foros que hacen ellos. ACNUR es una entidad que rige y colabora bastante, son casi que intermediarios para la educación. Ellos ofrecen varios servicios, no solo de educación, sino también de otros sectores. Ahorita donde estoy trabajando está el Consejo Noruego, que está apoyando un proyecto piloto este año en la institución, que es sobre, precisamente tiene que ver sobre los estudiantes, sobre generar la paz en los estudiantes. Y pues todo esto conlleva, también está la GIZ, que es una organización alemana, está colaborando con también en mesetas, como ahorita estamos, eso es una zona de concentración para la desmovilización, ya son para los ciudadanos, porque ya ahorita ellos son ciudadanos colombianos, entonces se está ofreciendo, por ejemplo, el colegio ofrece la parte de educación para adultos en convenio con la UNAD, entonces se está haciendo por ciclos y se está certificando los estudiantes. Bueno, muy bien, eso es en los tratados internacionales. Bueno, pasemos ya a alguna normatividad específica. Hablemos de la implicación que tuvo la Ley 715 del 2001 en nuestro sistema educativo colombiano. Bueno, en Colombia la ley 715 es la que comienza a dar como esa autonomía y la autoridad para poder comenzar a generar la parte de legislación para contratación. Ya con esa comienza a regir sobre los nuevos estatutos docentes, el estatuto 70, el 2277 que era el anterior, y ya pasa al nuevo, el 1278.
que comienza a regir y puede generar nuevos empleos tanto para directivos, rectores, coordinadores, directores rurales y docentes. Entonces comienza a hacer eso. Propende generalmente es para la cobertura, que trata más de cobertura y de calidad para poder mejorar mediante esa ley comenzará a mejorar con eso. Bueno, bien. Pasemos ahora a hablar sobre cuál es la vigencia del plan decenal y si conoce alguno de los 10 desafíos de la educación para la próxima década. Bueno, el plan decenal está de 2016 a 2026 y hacia grandes rasgos lo que pretende el plan decenal es mejorar cobertura, tener la cobertura casi que al 100% de la población. Eh, Pretende mejorar también la calidad de la educación, incluyendo las TICs, mejorar los ambientes de aprendizaje, capacitar a los docentes, tener en cuenta la parte de educación inclusiva, ya no es solamente para los estudiantes con discapacidad, sino también para los que no estaban estudiando, entonces poderlos ingresar, hacer la reinserción, a pesar de que no estaba planeado al principio, pero al hablar de la cobertura y de la inclusión está incluyendo también ya a los ex integrantes de las FARC. Entonces, con eso también apoya bastante. Muy bien, ahora pasemos a hablar un poquito sobre la calidad educativa. ¿Considera que el decreto 1290 aporta a esta calidad educativa de nuestro país? Sí, yo creo que aporta en gran parte a darle la parte de descentralizarla y que hace la autonomía institucional como tal, porque ya con ella las instituciones educativas lo que hacen es eh, sentar unas bases sólidas teniendo en cuenta el contexto y manejar prácticamente lo que se está pretendiendo en calidad educativa, que es la evaluación por competencias. Entonces ahí se basa todo por competencias, teniendo en cuenta pues los estándares curriculares, los lineamientos que existen, y lo que hace es como crear esa vía para que las instituciones educativas puedan mejorar la calidad de la educación. Bueno, y finalmente, pues vamos a hablar sobre el decreto 1075 del 2015, con referente a que si es pertinente esta normatividad con la que ya estaba establecida y cuál considera que son los aspectos positivos o negativos. Bueno, este es una recopilación de las normas anteriores que había y se le hacen algunos ajustes. Entre ellos comienzan a hablar de lo que es la organización, que ya deja de ser descentralizado, sino que comienzan a hablar por las regiones, se comienza a manejar que ya están las entidades territoriales certificadas, entonces que los municipios de más de 100.000 habitantes deben ser certificados, pero para eso deben haber unas normas, unas características específicas que deben tener ellos para poder ser certificados. Y entonces los que no logren ser eso, entonces queda la entidad territorial departamental como tal, donde se reglamenta también cómo es que deben hacer las contrataciones, cómo es que debe llevarse la inversión en educación, cómo es que debe hacer lo de las regalías, cómo se debe manejar, qué entidades pueden participar en la educación, que ya no es solamente la institución educativa que rinde el carácter básico desde transición hasta grado 11, sino que ya se pueden hacer convenios con el SENA o con otras universidades, no necesariamente con el SENA, sino también se puede con otras universidades, y crea también alianzas entre diferentes instituciones, entre universidades también, el SENA y otras universidades. Entonces básicamente reglamenta lo que es la educación pública con la educación privada, para que no haya una brecha entre ellas, sino que haya esa reglamentación.
Bueno, entonces de esta manera le agradecemos al licenciado Héctor Osvaldo por colaborarnos con información muy importante sobre la normatividad en Colombia. Muchísimas gracias.